Llegamos al capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y al llegar a este capítulo tenemos que verlo a la luz de su contexto, todo lo que ha pasado en la vida de Cristo. Y antes de seguir adelante quiero decirles, cuando estudiamos la vida de Cristo, no estamos estudiando la vida de un personaje importante, el más eminente de los religiosos o el más grande de los profetas. Estamos estudiando la vida de Dios, analizando directamente, verso a verso, de acuerdo a las Escrituras, la vida de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, de aquel que dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que, si existe una tarea importantísima para la mente y para el espíritu, es estudiar la vida de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él, dice la Biblia, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Por eso es que la Biblia prorrumpe en alabanza, dándole a Él el honor y la gloria como el Hijo de Dios. En las siguientes declaraciones de Jesús, a partir del verso 13, cuando lavó los pies de sus discípulos, y dice la Biblia, como amó a los suyos, los amó hasta el final. Es una garantía de que el amor de Cristo es incondicional, no depende de cómo te portes, no depende de la calidad de vida. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando nos sentimos abrazados por ese amor de Dios en Cristo, podemos entender qué quiso decir el evangelista cuando dijo, como hubo amado a los suyos, los amó hasta el final. Y eso es lo que nos da la seguridad para vivir con dignidad y con confianza y con esperanza, saber que Dios nos ama. El contexto inmediato es el preámbulo, ya este capítulo 14, a la pasión y a la muerte de Cristo. La resurrección de Lázaro incrementó la oposición, aunque dice la Biblia, muchos creyeron en él, porque vieron la séptima señal. De las 7 señales que menciona Juan, la resurrección de Lázaro es la séptima señal en donde se pone de manifiesto el poder de Cristo sobre la vida y la muerte. Algo que nunca se había visto, ahora lo hace realidad a través de una señal llamada la resurrección de Lázaro. Pero eso incrementó la oposición. Momentáneamente Cristo se separa por ahí unas semanas, quizás un par de meses, para esperar la fiesta de la Pascua y entrar a Jerusalén justo en ese momento en que iba a sincronizar con la fiesta pascual. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, a partir del 14, encontramos declaraciones de Jesús muy íntimas. Ya no son las declaraciones que hacía en público, en las ciudades, en las aldeas, en el camino. Ahora está hablando de una manera más íntima a los suyos, como cuando usted habla con su familia, cuando usted reúne a sus hijos, cuando usted se habla con su madre, con su padre, de una manera, como diríamos, de corazón a corazón. A veces, y no a veces, muy a menudo, cuando yo me veo a la mesa con mi familia, rodeado de mis seres queridos, y veo, voy a empezar con las nueras, y veo a mis nueras, y veo a mis hijos, y veo a mis nietos, veo a mi madre, veo a mi esposa, yo siempre doy gracias a Dios por ese momento. Hace un par de años el ruido era insoportable, los niños no nos dejaban ni oír ni hablar, pero ese ruido, yo siempre pensaba, ese ruido, va a haber un día que ya no se va a oír el eco de esos ruidos en estas paredes. Habrán crecido, habrán modificado la conducta, se habrán ido, pero lo más probable es que el que se vaya antes sea yo. ¿Y qué pasa? Se me ocurrió pensar, ¿cuántas veces hemos pasado por el mismo camino? ¿Cuántas veces hemos entrado y hemos salido por la misma puerta? ¿Y qué tal si esa es la última vez que lo haces? Por esa puerta que entraste y saliste tantas veces, que es la puerta de tu casa, de repente un día, sin saberlo, ya no regresas.
¿Qué le dirías tú a tu familia si supieras que te quedan 3 días de vida? ¿Qué le dirías a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo sería el matiz, los sentimientos, el tono de esa reunión? Pues eso es lo que siente Cristo y los apóstoles en ese momento, en esa última cena, que comúnmente le llamamos la cena pascual. Ellos presienten, ellos perciben que el maestro, su tan querido maestro, ya no va a estar más con ellos. Lo advierten. Además, él se los había dicho. Él les había anticipado que ya no estaría con ellos más tiempo. Y más adelante dice, pero les enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero ellos advierten, y por eso Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Porque él percibe que en ellos hay cierta tristeza. Esa tristeza del alma que en algunos se llama el vacío existencial. Saber que hay un ser querido que no le verás más. Saber que solo te quedarán recuerdos. Y él percibe que sus apóstoles están tristes porque presienten que el maestro, como él mismo les había dicho, les sería quitado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y déjenme decirles una cosa, muchas personas creen en Dios, pero no conocen a Dios. Y de eso se trata este pasaje precisamente. No es lo mismo creer en Dios. Hay un pasaje en donde Santiago incluso dice, ¿crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no hace diferencia que un cristiano o un creyente cree en Dios y un inconverso también cree en Dios. Pero el cristiano conoce a Dios a través de Cristo, el inconverso cree en Dios, pero no le conoce, porque no le ha recibido como su Señor y Salvador. No ha entendido la obra ni la magnitud de lo que significa que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Le conocemos, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El estado de turbación que los apóstoles sienten en ese momento es una situación de angustia por una separación que se percibe, que se presiente, por una pérdida de un ser querido. Lo mismo que estará sintiendo Wendy, lo mismo que estarán sintiendo los reyes en este momento al saber que hay seres queridos que ya no están. Un esposo, un hijo, un padre, una madre, un hermano, ya no está. Ya no está, solamente nos queda el recuerdo de esa persona. Vive, sí, vive, pero en la memoria. Pero ya no está, físicamente ya no está. Entonces, a veces ese estado de turbación, que es una alteración emocional, puede ser por una angustia, por una separación, pérdida, pena, tristeza, nostalgia, melancolía y, por qué no decir, también otros males sociales que afectan la mente, como sería la depresión. Las personas a veces viven con una depresión tremenda. Es un estado de perturbación. Y lo dijo el poeta, muchas veces cuando el rostro ríe, el alma llora. Cuando el rostro ríe, el alma llora. Y las personas sin Dios tienen tendencia al desánimo. Por eso es que se paga por la entretención. Por eso es que buscamos como placeres o cualquier otra cosa que nos entretengan, que llenen ese vacío. Queremos conocer otras personas, queremos ir a otros lugares, queremos tener más canales televisivos, más juguetes, más entretenciones, precisamente porque el ser humano sin Dios es un ser vacío. Es un ser vacío. Cuando no se tiene a Dios, puedes tener muchas entretenciones, pero no tienes en tu corazón algo que realmente lo sustente o lo llene. Hay un arte hoy en día y ciencia que hasta los seguros pagan por eso. Antes no se pagaba por eso, ahora ya los seguros lo incluyen y se llama el mindfulness. Es un estado donde la persona busca llenar ese vacío, sentirse bien mediante respiración, meditación, terapias, todo aquello para liberar la conciencia de sentimientos negativos. Pero se olvida una cosa, el corazón, dice la Biblia, es engañoso. Tú puedes entrar con música, con todos esos elementos que aparentemente aquietan tu conciencia y te pone en un estado de paz mental, de seguridad.
Inútil la fiebre que aviva tu paso, dice el poeta. No hay agua que pueda calmar tu ansiedad por mucho que bebas. Por eso Cristo dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe de mí nunca tendrá sed, porque el significado solamente se encuentra en Dios. Fuera de Dios no existe la felicidad. Fuera de Dios no existe el éxito. Entonces, fíjense, no tomamos en cuenta que podemos estar rodeados de una música agradable, un ambiente agradable, personas agradables y técnicas de liberación, pero no te das cuenta de que hay un problema que se llama pecado, y eso no se resuelve con terapias. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así que no es ninguna terapia la que nos va a liberar y nos va a dar paz mental o espiritual, hasta que no confesamos nuestras faltas. Por eso dijo el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos y se secó mi vigor. Hasta que no confieses tu falta, no vas a tener paz con Dios. Y hasta que no aceptes a Jesucristo, no vas a conocer a Dios. Puedes creer en Dios, puedes creer en Cristo, pero no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Creer en Dios, por eso dice Cristo, creed en la casa, dice, ¿creéis en Dios? Fíjense que el concepto creer en Dios, hay un momento donde Job dice, de oídas te conocía, después de su crisis, Job, que fue un hombre piadoso, un hombre religioso, un hombre bueno, moralmente mejor que cualquiera de nosotros. Sin embargo, al final de su crisis dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo oír de Dios o creer en Dios que conocer a Dios. Y verle a través de Cristo, y verle a través de la palabra, y verle a través del Espíritu Santo. Cuando Él invade tu vida, te llena de paz, de gozo y de contentamiento. Así que el creer en Dios, en su palabra y su obra es la base fundamental para una vida productiva y para una vida próspera. Jesús afirma su plena identidad con el Padre. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí, dice. No se turbe vuestro corazón. Hay momentos, hermanos, donde no es un positivismo el que nos va a liberar de la depresión o de la ansiedad o de la turbación mental. No es positivismo, es la fe en Dios. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista. Y esa sed calma la ansiedad, y calma la tristeza, y calma el agobio, y calma el afán, y nos llena de esperanza y de bendición. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto sirve para confortar el corazón de sus discípulos, para darle ánimo a todos aquellos que están desanimados. Fíjense que cuando el hombre fue expulsado del paraíso, cuando el hombre y la mujer fueron sacados del paraíso, nunca más pudieron volver al paraíso. Dios los sacó por el pecado, por la desobediencia. Por eso el hombre siempre es un eterno buscador de felicidad. Por eso se recurre muchas veces a otros caminos para encontrar paz, para encontrar estímulo, para encontrar bienestar, para encontrar cualquier cosa que llene ese vacío. Una vez echados del paraíso, nunca más pudimos volver. Pero en Cristo se restaura todo, se restituye. En Cristo se mejoran las cosas, y aquí Cristo está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjense una cosa aquí muy interesante, y es el hecho de que esta declaración, por siglos, de generación en generación, ha traído tanto consuelo a nuestras vidas.
Por eso dice Pablo, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración. Si nos pasamos esperando que la vida nos mejore, que tengamos un mejor trabajo, una mejor salud, un mejor vehículo, una mejor casa, todo es material. Hasta el momento todo es material. Y dice Pablo, somos dignos de lástima. Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que han puesto su confianza en Él cosas mejores, cosas inefables, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Por eso les dice, no se turben. Creen en Dios, crean también en mí. Voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. No se trata de que los va a trasladar a un sitio y los va a dejar ahí disfrutando de una paz duradera. No, Él, desde donde yo esté, vosotros también estéis. Habla de una comunión perenne, perpetua. La vida eterna, el cielo, ni tan siquiera lo podemos imaginar. Cosas que ojo no vio, dice Pablo, y él solo estuvo en el preámbulo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Hoy empezamos a entender y a tener una comprensión más completa del infinito. Jamás llegaremos a entenderlo. Los misterios, la inmensidad, lo insondable, lo inescrutable. Hoy con esos potentes telescopios, las fotos que nos llegan fueron tomadas de cosas que no lo podemos entender, de algo que pasó hace cientos o miles de años. Pero la distancia es tanta, el infinito, el vacío, tanto, que apenas empezamos a entender la grandeza, los mismos científicos se quedan atónitos, no comprenden la grandeza y todavía te dicen, a lo mejor todavía se expande el universo. No lo entendemos. Pero vemos que sí, detrás hay un infinito universo creado con belleza, con armonía, y son los insondables misterios de Dios, que lo podemos ver en el micro y en el macro universo. Y aun cuando el salmista no tenía el conocimiento que nosotros tenemos hoy a través de la ciencia para comprender la grandeza de Dios, ya el salmista, siglos atrás, podía decir, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, y tú los abrevas del torrente de tus delicias, y los sacias de la grosura de tu mesa. En tu luz veremos la luz. Está hablando de esa maravilla que no podemos describir. Cosas inefables, dice Pablo, que no me son dadas expresar. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Saber que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Como una sombra, el bien te persigue. El bien y la misericordia, donde quiera que vas, no ha llegado y ya te está esperando. Y en la casa de mi Padre, dice el salmista, moraré por largos días. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Solo Dios puede traer a la vida ese contentamiento, esa plenitud, esa dignidad que no se alcanza por otra vía. Nos unimos en alabanza al patriarca cuando dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, después de la crisis de perder toda la familia, perder la salud, perder todo lo material, él dice, pensando en el más allá y en la vida eterna, dice, aunque esta mi carne sea deshecha, con todo, con estos mis ojos, dice, he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que trae consuelo. Si Cristo no hubiera dicho estas palabras, todo se queda en la nebulosa de seguir a un hombre bueno, seguir a alguien que nos enseñó, que hizo milagros, que dijo preciosas enseñanzas, pero nada más. Pero aquí hay un consuelo eterno. No nos mandan a cumplir mandamientos, ni nos manda a cumplir leyes, ni a completar obras, ni requisitos para alcanzar la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento, todo se basa en una esperanza limitada, tierra. La tierra prometida, la tierra nueva, la herencia, la simiente, el hijo.
Pero todo todavía se mueve en un contexto de lo terrenal. Seguridad, protección nacional, bendiciones que sobreabunden. La tierra va a producir, el ganado se va a expandir. Tus enemigos van a ser sometidos. Irás a la cabeza de las naciones. Todo terrenal, todavía terrenal. Pero aquí estamos hablando en Cristo de bendiciones celestiales. Bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mira la expresión que usa Juan cuando dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No es mucho lo que se puede decir en un funeral de una persona que murió sin Dios en su corazón. A veces paso por esa crisis. Murió, y yo sé que murió sin Dios en su corazón, a no ser que en el último momento la persona se haya arrepentido y haya dado evidencias de confesión o algo parecido. Pueden llamar a un sacerdote, pueden llamar a un pastor, pueden llamar a un rabino, pueden llamar a quien quieran, pueden hacer un servicio fúnebre y pueden alentar en los dolientes una esperanza que no existe si esa persona no tomó la decisión en vida. No es mucho lo que se puede decir, tal vez alentar a los parientes, pero no puedo orar por el alma del que se fue sin Dios. No puedo pedir con la persona ya muerta que Dios perdone sus pecados. Imposible, no tiene base bíblica. Pero qué distinto cuando vas al funeral de un cristiano. Hay tristeza, hay ausencia, hay vacío, hay despedida, hay dolor, no cabe duda. Pero hay una bendita esperanza que te sostiene de saber que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Hay una bendita esperanza que nos sostiene de saber, como dijo Cristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y saben el camino? ¿Y cómo vamos a saber el camino?, le dice Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y detrás de esa pregunta retórica le responde Jesús y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, no existe ninguna religión que sea dueña de la verdad. Ninguna iglesia es poseedora de la fórmula mágica para ir al cielo. Y por mucho que se quiera reconciliar que todas las religiones son buenas, vamos a sacar de todas. Se ha intentado. Es un ecumenismo inoperante que no sirve para nada. Se ha intentado por todos los medios sacar de cada religión un poquito de lo mejor y ponerlo junto y crear un credo, una nueva confesión, un nuevo manifiesto religioso, si así quisiéramos llamarle. ¿Y saben qué? No sirve para nada. Cristo dice: yo soy el camino. Fíjense que no está diciendo: yo les indico el camino, yo les digo cómo encontrar la verdad, yo les digo cómo alcanzar la vida eterna. No, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si alguna persona cree que se puede salvar porque es buena persona, está muy equivocada, porque la Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Nadie viene al Padre. Nadie, por muy religioso que haya sido, por muchos credos y confesiones que haya recitado, por muchos manuales o libros que haya leído, por muy moralista, por muy ético que sea, la Biblia dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Hay personas que por eso caen en sectas religiosas, porque fueron engañados, fueron seducidos. Y la Biblia anticipa eso y dice: hombres perversos, hombres engañadores, que para engañar a otros emplean con astucia las artimañas del error. Y por eso la persona sin base bíblica es arrastrada por cualquier secta religiosa.
creen cualquier cosa, andan detrás de milagros o de sensaciones. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociesen a mí, dice el Señor, también conociesen al Padre. Está hablando de una identidad. Y aquí es muy importante, hermanos, esto es básico en la fe cristiana. Entender, no que Cristo es solamente el Hijo de Dios o un semidios. Es Dios, es Dios. El otro día en el estudio bíblico estábamos tratando algo similar. Un hijo se puede parecer al padre en todo, es lo más exacto, lo más parecido que pueda haber, pero no es él. Ni él es el hijo, ni el hijo es el padre. Se parecen, procede del mismo padre, tiene los mismos genes, el mismo tipo de sangre, los gestos, la figura, como dicen, hasta la sepultura. Pero no es él, no es él. Totalmente dos personas distintas. Aunque tengan la misma composición en todo y se parezcan en todo, pero Cristo usa una analogía tan distinta cuando dice, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es un error garrafal intentar conciliar a Cristo como lo más grande de la creación. No, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Juan comienza con eso. En el principio, por decir, hablando de Cristo. Es como si dijéramos, en el principio era Cristo, Cristo era Dios y Cristo estaba con Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Cristo es el agente mismo de la creación. Cristo es el autor de la vida. Y por eso dice claramente, con propiedad y con categoría, si no sería el peor de los engañadores. Perdimos la vida, perdimos el tiempo, creyendo y adorando a un Cristo que mintió. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 17 y anteriormente también dice, el Padre y yo, uno somos. Y a partir de estos versículos va a empezar a hablar del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que completa el cuadro que Dios quiere presentar a través de Cristo. Yo me voy, dice el Señor, pero volveré. Me voy, pero les enviaré otro Consolador. No algo que me sustituya, no algo parecido, sino que vendré y estaré en vosotros y con vosotros. Eso lo vamos a ver a partir de la semana entrante. Entonces, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y no basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme por las obras en el Padre, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las obras mismas. Miren, hay un momento todavía crucial en la vida de los discípulos. Ellos creen en Cristo por las señales. Creen en Cristo por las palabras de vida eterna, como le dijo el mismo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Han creído en Cristo porque ven un hombre tan distinto a los líderes religiosos que habían pasado de época en época. Era tan diferente, uno de ellos incluso, hasta los fariseos dicen, ningún hombre ha hablado como este. Los milagros, las señales, y es como decir, creen en Cristo por esa causa. Pero hay un momento, ya no crees por las señales que Él hizo. Ya no crees simplemente por las parábolas que Él dijo, o el sermón del monte, o los milagros. No, empiezas a verlo y a creerlo de otra manera. Como dijo la poetisa, no me tienes que dar para que te quiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Aunque no hubiera cielo te amaría y aunque no hubiera infierno te temiera. Ya lo ves de otra manera, ya no necesitas un milagro para creer.
Ya no necesitas una revelación para creer en Dios o en Cristo. Ahora crees en Él porque, como dice el himnólogo, vive en mí, está en mí, le siento. Miren, una cosa es, por ejemplo, haber creído en Jesús. Es más, déjenme llegar a ese pasaje. De cierto digo, el que en mí cree, oigan esto, las obras que yo hago hará. Verso 12. Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es interesante que lo noten. El que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. No está hablando de milagros espectaculares. No está hablando de transformar el agua en vino, resucitar muertos o sanar paralíticos o dar vista a los ciegos. No. Cuando dice obras mayores, hay que verlo desde esta perspectiva. Miren, las obras mayores no necesariamente se están refiriendo a un milagro espectacular, sino al mover del reino de Dios aquí en la tierra. Como ese pequeño grupo de 12, apocados, acomplejados, cobardes, de repente cobran ánimo, cobran denuedo, cobran valor y empiezan a ser testigos, como le dijo el Señor, me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. A través de esos hombres y mujeres valientes, el Evangelio fue cobrando vida, el Evangelio fue llegando a los gentiles, el Evangelio fue llegando a todas las naciones, fue penetrando en los imperios, fue penetrando en las naciones, de manera que fue como la sal y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hasta el día de hoy el mundo con todo y lo perdido y corrompido que está, podemos decir que el cristianismo ha sido el antídoto más poderoso que ha existido para frenar el mal y la obra del maligno. Hay un temor a Dios. De alguna manera, el cristianismo es, fíjense que la única agencia que representa a Dios aquí en la tierra es la iglesia. No las religiones, es la iglesia de Cristo. Y no una denominación bautista, metodista, no. Son los verdaderos cristianos que representan a Dios con dignidad. Por eso les dijo el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Es más significativo ver la vida de una persona que antes era un amargado, maligno, corrupto, delincuente, persona que tiene odio en su corazón, persona de malos hábitos, y de repente verla transformada por el amor de Dios. Eso es más significativo que ver el agua convertida en vino. Obras mayores. Eso es más impactante. Ver una persona que, como dijo el ciego, ahora veo. Solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Es más significativo, como dice Pablo, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con los demás. Eso es transformación. Y eso se logra mediante la proclamación del Evangelio. El Evangelio de la gracia que penetra en el corazón del hombre y lo convierte en una nueva criatura, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y finalmente dice en el verso 13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ustedes lo van a recibir. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aprendemos a orar no de una manera egoísta, para tener mejores cosas o tener más salud. No, aprendemos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y no dice la fortuna de este mundo, dánosla hoy, pero sí dice el pan de cada día, el pan nuestro, recordándonos que es nuestro cuando lo compartimos, y es nuestro porque lo hemos recibido del Padre. O sea que aprendemos a orar no de acuerdo a nuestros apetitos y ambiciones egoístas, sino que aprendemos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y aceptamos la voluntad de Dios porque es agradable y es perfecta.
Sabemos, dice la palabra, que Dios sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces no recibimos lo que quisiéramos. Eso no quiere decir que Dios no nos escuchó. Lo que aprendemos es a orar conforme a la voluntad de Dios y entender que los que a Dios aman, todo en su vida obra para bien. Y lo que hoy no entiendes, lo vas a entender un día y te das cuenta que la voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, concluyo. Jesús vino para salvarnos de nuestra condición caída y pecaminosa. Ayer precisamente hablaba con mi esposa en relación a eso, cómo hasta la creación se vio afectada con el pecado. La creación gime, dice Romanos capítulo 2, gime, precisamente por la pecaminosidad del ser humano. Desde el momento en que se rompe la comunión con Dios, no solamente quedamos a la deriva. Desde el momento en que se rompe la comunión con Dios por la desobediencia, heredamos naturaleza pecaminosa y aún la creación gime a una con gemidos de parto. O sea, la maldición afectó hasta la creación de Dios. Todo lo que Dios creó bueno se corrompe y solo en Cristo se restaura y solo en Cristo se restituye. Cristo vino para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. No vida saludable, no vida próspera, vida eterna. Y quiero decirles una cosa, vida eterna no solamente es que estaremos para siempre disfrutando de las bendiciones del cielo, no. Vida eterna, lo que más se parece a vida eterna es el concepto de que así como los hijos son parte de la vida de sus padres, están inmersos en ese ambiente de comunión, están juntos. Los padres darían la vida por sus hijos si es que está en peligro. ¿Qué no daría un padre o una madre por sus hijos? Están a la mesa y están allí, son parte de esa vida, ya nada los puede separar. Aunque sabemos que es de carácter temporal, hay un momento en donde esa relación se vuelve tan íntima y tan cercana. Así es la vida eterna. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos. No allegados, no amigos. Hijos de Dios. Cristo vino para eso, para que en Él tengamos vida eterna, basada en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nuestra plena identidad con Cristo se basa en el amor, no en el intercambio de cosas, me das y yo te doy, si doy más me vas a dar más. No, Dios no funciona así. La identidad del cristiano con Cristo se basa en el amor. En esto conocerán que son mis discípulos si tuviesen amor los unos para con los otros. Se basa en la obediencia incondicional y en la bendita esperanza de saber que donde Él está, nosotros también estaremos. Eso nos llena de gozo, eso nos llena de esperanza. Sobre todo en un mundo tan difícil de entender, tan difícil de vivir, sin esperanza, sin horizonte. Pero Dios nos ha puesto, mientras tanto, para que le representemos con dignidad y para que vivamos afincados en esa bendita esperanza. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Que Dios nos bendiga. Puestos en pie, vamos a cantar el último himno que tenemos en nuestro himnario y se llama precisamente Roca de la Eternidad, fuiste abierta tú.